Gracias, Raquel, por darme la palabra. Primero me Ujú. gustaría agradecer, como representante de la sociedad científica a la que pertenezco, la Sociedad Española de Medicina General y Comunitaria, el habernos invitado a poder hacer esta charla, estas reflexiones, estas preguntas, someternos a dudas todos nosotros, no solo los pacientes, sino también los profesionales y los farmacéuticos, me imagino que también las tendrán, en relación a lo que es la cefalea y cómo abordarla. Ha dejado unas reflexiones muy interesantes, unas preguntas, creo yo, en el aire muy importantes por parte de Isabel, que son de difícil respuesta, al menos desde el punto de vista como profesional. A veces no existe una verdad absoluta o un diagnóstico de certeza inmediato. Y eso implica que muchas veces, pues bueno, el abordaje de las personas que nos llegan con cefalea a las consultas, pues pueda ser lento, puede haber un retardo en ese diagnóstico, a veces las prisas o lo que sería la consulta, el exceso de visitas, el exceso de demandas en las visitas, el poco tiempo que hay que intentar elaborar y dar respuesta a todas ellas, pues bueno, puede darnos pues esas limitaciones. Yo intentaré en mi presentación, más que responder, crear unas reflexiones que puedan ser importantes después para crear preguntas que puedan ser más concretas y más llevaderas a unas respuestas que tengan no una solución, pero al menos sí una determinación en la puesta. Pasamos al siguiente, por favor. En esta siguiente es el conflicto de intereses. Todos los médicos, cuando hacemos cualquier presentación, hemos de poner nuestros conflictos de intereses, sean existenciales, sean docentes, o sean de investigación o de cursos específicos formativos. Pasamos al siguiente, por favor. Esta diapositiva lo que quiere explicar, lo que quiere hacer reflexionarnos a todos nosotros, y digo a todos nosotros en referencia a los pacientes, a las personas con cefalea, a los farmacéuticos o a los mismos médicos. Es decir, si os dais cuenta en la fotografía hay dos perfiles, un cerebro, ¿no? Con una sensación de inflamación y una persona, que esa persona puede ser cualquiera de los que hemos enunciado, el médico, la persona que hace cefalea, migraña, el farmacéutico, y hay como una solitud, ¿no? Esa solitud pues es cómo nos entendemos, qué nos explican, cómo podemos acompañarlos. Eso sería por parte de los profesionales y sobre todo por parte de la persona afectada, pues el sufrimiento, ¿no? El padecimiento, por explicarnos qué tiene, desde cuándo lo tiene, por qué lo tiene, lo que le condiciona. La cefalea, la migraña, hablamos siempre de migraña, pero no nos tenemos que olvidar de la cefalea tensional, que es otro tipo de cefalea tanto más importante que la migraña, que desencadena esos sufrimientos, esas limitaciones en la calidad de vida de la persona. Y por tanto esas limitaciones, si no son llevadas a buen puerto, es cuando pueden alterarnos nuestra calidad de vida, nuestro quehacer diario, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de ocio, a nivel personal. Ponemos la siguiente, por favor, Raquel. Esta diapositiva es un iceberg, un iceberg. Eh, esta masa de hielo que vemos aquí, realmente lo único que vemos es el 10% de la masa de hielo real. El resto está sumergida. Pues un poquito lo que va a querer significar es ese desconcierto, ese descontento, ese desconocimiento que tenemos de la cefalea, de la migraña comentada por Isabel, o de la cefalea tensional en definitiva. Es decir, son enfermedades emergentes, prevalentes, importantes, que a veces solo se visualizan por una parte, que es la persona que la está padeciendo, que a veces no llega a la consulta, o si llega, a veces es el último motivo de consulta de los 3, 4 de media que nos suelen hacer. Y claro, detectar cuando ya has consumido esos 10, 12, 15 minutos de visita, que al final es lo que explicamos siempre a nuestros residentes, atención a la última demanda, atención a la última consulta. Esa es lo importante. El resto, pues no hemos llegado a buen puerto o no teníamos los mismos objetivos, pero en esa última hay que poner un poco de empeño y un poco de atención. ¿Por qué? Porque ahí es donde se esconde el 90% de esas características de este iceberg o de esta cefalea, ¿no? ¿Qué necesidades tiene la persona? ¿Qué expectativas? ¿Qué seguimiento se le ha hecho? ¿Qué tipo de antecedentes o creencias tiene? ¿Qué preguntas, qué dudas que tienen que ser respondidas, como muy bien ha dicho Isabel? Es decir, no hace falta que vengan con un manual de Google a preguntarnos a la consulta, pero sí es importante que las preguntas que ellos no saben responder o que no encuentran respuesta o que simplemente les gustaría saber, tienen que hacérnoslo. Tenemos que entender que se necesitan respuestas. A veces las respuestas igual no son o no competen o no nos gustan o no colman nuestras necesidades reales, ¿no? Pero hay que intentar responderles, ¿no? En ese 90% escondido del iceberg también tenemos el abuso de medicación, ¿no?
que es la automedicación. En definitiva, lo ha explicado muy bien Isabel. La persona tiene un dolor tan intenso que toma lo que le dice cualquier compañero, amigo, vecino, familiar, porque lo que tienes ganas de quitarse ese dolor de cabeza tan intenso que le está limitando su calidad de vida. Y por tanto, todo eso al final da una cronificación de la enfermedad. Es decir, yo igual solo veo ese 10% que es simplemente el tratamiento. O igual detecto que tengo que hacer una prevención, un tratamiento específico, pero no hay otras cosas que igual estoy olvidándome o que no estoy escuchando o que no me lo están preguntando y que yo tuviera que intentar preguntar, intentar desenmascarar, ¿no? Pasamos a la siguiente, Raquel, por favor. Y al final, el que tiene una cefalea o una migraña, pues es como esta imagen que estáis viendo aquí, como un día de nieve intenso, que estás desbordado, que no sabes si tienes mareo, que no sabes si tienes vértigo, que no sabes si tienes, bueno, que no te encuentras bien, que tienes que hacer una parada técnica porque la necesitas, porque te molesta la luz, te molesta muchísimas cosas y hay que hacer una parada, ¿no? Por tanto, nosotros en la consulta lo que tenemos que tener muy en cuenta es algo que nos digan. Doctor, tengo mal de cabeza, no me encuentro bien, tengo mucho dolor de cabeza. Por tanto, vamos ahora a intentar desgranar un poco, pon la siguiente, por favor, Raquel, con una serie de datos específicos que yo, más que responder a preguntas, ya os lo he dicho al principio, creo que mi intención es crear reflexiones, o más dudas si cabe, para que luego entremos, si hace falta, en un pequeño debate al final. Cefalea, ¿qué es importante? Pues saber que la cefalea es el dolor de cabeza, ¿no? Y es una sensación, ¿no?, subjetiva, que es difícil de medir. La tensión es muy fácil, la glicemia es muy fácil, el colesterol es muy fácil, pero ¿quién tiene más dolor de cabeza? ¿Isabel o yo? ¿Raquel o Tamara? O cualquiera de los que nos estáis escuchando. Es muy complicado, ¿no? Es una sensación dolorosa, intensa, que se localiza en la bóveda craneal, en la parte alta del cuello, o en la nuca, o incluso en la mitad superior de la cara, que es muy variable en cuanto a una serie de características importantes que tenemos que tener en cuenta en la entrevista, que es intensidad, frecuencia y duración. Es un proceso de elevada prevalencia que tiene una elevada deterioro de calidad de vida de la persona y que, gracias a Dios, es un síntoma benigno. Muchísimas veces es un síntoma benigno, pero en ocasiones, y ahí es donde tenemos que estar alerta nosotros, los profesionales, pueden ser la manifestación de alguna enfermedad más grave, más problemática. Como sinónimos que lo hemos conocido, ¿no? Pues jaqueca, migraña, hemicrania, cefalalgia o neuralgia, esas dos últimas, mucho más específicamente técnicas por parte de los profesionales. Pasemos al siguiente. Creo que es importante hablar de epidemiología. La epidemiología sería una parte de la ciencia que en todas las enfermedades, no solo en la migraña, nos explica un poquito las características y del por qué cada una de estas problemáticas tiene que tener mayor o menor importancia que unos. En concreto, las cefaleas constituyen el motivo más frecuente de consulta neurológica en nuestras consultas de atención primaria. Y la mayoría, el 95%, son de tipo primario, son cefaleas primarias. Aquí es donde está la diferencia. La cefalea de tensión es la causa de mayor prevalencia en la sociedad, de mayor prevalencia, es decir, es la más frecuente, es la que tiene más la población, pero la que más nos consulta, la que más frecuente consulta en la consulta de atención primaria es la migraña. Y estaría dentro de esos 10 motivos de consulta habitual que están definidos por la OMS a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Pasamos al siguiente. Más epidemiología porque es importante ver el por qué, pues, Isabel nos ha explicado antes que tenemos poco tiempo o que igual no conocemos según qué tipo de cosas. Eso es todo datos de hace 3 años, ¿no? Fijaros, perdón. Hasta un 85% de la población ha padecido una cefalea a lo largo del último año. Es decir, que nosotros, 8 de cada 10, a lo largo del año hemos tenido un dolor de cabeza, por una u otras circunstancias, ¿vale? Fijaros, recurren, es decir, se pueden hacer crónicas un 43% y diarias hasta un 5%. Por tanto, no son datos despreciables y ya los ha dejado caer en el Atlas de la migraña Isabel. Fijaros, a nivel de neurología, representan un 40% de las consultas específicas que llegan a los servicios de neurología hospitalarios. Algunos tienen unidades de cefalea, otros no tienen unidades de cefalea. En nuestro hospital de referencia en Lleida, las consultas por cefalea representan el 55%. Imaginaros, depende de los sitios, estaremos mejor, estaremos peor. ¿Y eso es por un exceso de derivación? Bueno, esto es una lucha o una dialéctica que tenemos pues entre médicos especialistas hospitalarios y los médicos especialistas de atención primaria. No son excesos de derivación, son que encontramos que hay unos signos de alarma por los cuales esa persona necesita otro tipo de tratamientos que no están a nuestro alcance, como muy bien ha dicho también Isabel anteriormente.
Fijaros, aquí es donde fallamos, y aquí también ha dicho Isabel, hay que estudiar más o hay que ser más científicos, que tenemos una formación científica, hay que ser más metodológicos. Solo un 5% de nosotros utilizamos criterios diagnósticos. Para decir que una persona tiene migraña o que una persona tiene una cefalea tensional, no basta con que vengan una vez a la consulta. Tenemos que documentarlo y tienen que venir 5 veces con esas características de problemática para que podamos hacer un diagnóstico de certeza. Y es un diagnóstico clínico, no es difícil. Hay una serie de criterios específicos que definen tanto el uno como el otro. Fijaros que las cefaleas provocan hasta un 5% de urgencias hospitalarias. Y sobre todo lo que estamos diciendo, y quiero que recalcaremos, lo ha dicho Isabel, lo digo yo y probablemente lo diga también Tamara, es esa discapacidad y alteración de la calidad de vida propia de las personas. Y por último, si sumamos a todo eso es dinero, y ese dinero crea un gran gasto económico, por no hacer un buen diagnóstico, no hacer un buen seguimiento, no hacer una buena prevención y no hacer un buen, en definitiva, trabajo global y multidisciplinar de todos nosotros. La siguiente, por favor. Fijaros, la aproximación que tendríamos que hacer cualquier médico de atención primaria en cuanto a la cefalea en general, la migraña en particular, si queréis, es que primero tendremos que intentar diagnosticarla, ¿vale? Y saber abordar las problemáticas de la persona que tiene esa cefalea. ¿Cómo la está viviendo? ¿Desde cuándo la está viviendo? ¿Hay antecedentes familiares? ¿Qué tipo de tratamiento se ha efectuado? ¿Quién le ha recomendado? ¿Cuántas visitas ha tenido con otros médicos, ya sean de atención primaria hospitalaria? ¿Cuántas cosas complementarias han podido hacer? Etcétera, etcétera. Fijaros, las dos primeras es la anamnesis, que es lo que ha dicho antes Isabel. Es muy importante hacer la anamnesis. Y junto con la exploración neurológica, que no puede llevar más allá de 7 minutos en la consulta, es decir, una buena anamnesis, que puede ser 10 minutos, y una buena exploración neurológica, pues 7 minutos, más o menos en ese cuarto de hora, un médico de familia tendría que estar capacitado para hacer un diagnóstico de lo que es la cefalea tensional o de tipo migranoso. Y por tanto, a partir de aquí, cuando yo sé el diagnóstico, me es muchísimo más fácil proponer tratamiento. Daos cuenta que la actitud terapéutica, es decir, clasificar, determinar, porque no solo tenemos cefalea, tensional o migrañosa, sino que hay muchas más, hay que saber dirimir otras problemáticas. Y sobre todo los criterios de alarma, de los cuales hablaremos después, ya veréis. Eso es muy importante en nuestra consulta. En la consulta es más importante a veces estar pendiente de alguna frase que puede estar perdida, pero puede ser más importante que no el discurso que puede hacer la persona que nos está explicando su problemática. Eso no significa que no perdamos atención en todo el proceso. Necesitará pruebas complementarias, es decir, necesitará hacerse una tomografía computerizada o una resonancia magnética. Bueno, pues hay una serie de criterios en función de cómo hemos hecho ese diagnóstico, cómo hemos clasificado los signos de alarma, y eso nos dará la posibilidad o no de pedir esas pruebas. Otra cosa es si son breves a pedirlas, es decir, cuando las pedimos y si hay que hacerlas, ¿no? La demora que existe. Criterios de derivación. Ahí sí que están muy claros los criterios de derivación entre primaria y hospitalaria, pero eso desencadena que si las unidades hospitalarias de neurología no tienen unidades de cefalea concretas, a veces crean pues, un gran apelotamiento. Y por último, si yo estoy haciendo bien el diagnóstico, si yo hago bien una solución analógica, la he clasificado correctamente, no tiene criterios de alarma, tengo que saber hacer correctamente y explicar para qué sirve cada tratamiento, por qué lo iniciamos, por qué lo tendría que tomar y si hay prevención, pues cuáles son las expectativas desde el punto de vista profesional para que entiendan que no todo va a mejorar de una manera inmediata. La siguiente, por favor. Mira, dos diapositivas rápidas en las que intento explicar la fisiopatología, tanto la cefalea tensión como la migraña, para que entendáis o veáis que no es solo tener un dolor de cabeza, sino una serie de mecanismos internos que desencadenan el malestar de la persona que padece cefalea. En la cefalea tensión, pues fijaros, puede haber una alteración de la serotonina, una alteración bioquímica específica, junto con problemas musculoesqueléticos, emocionales o psicológicos que aumentan, redundan en el malestar. Pero en la migraña, que es la más difícil de abordar, la siguiente, por favor, hay una serie de procesos más difíciles desde el punto de vista bioquímico, donde la dilatación de los vasos sanguíneos son los que provocan el dolor. Es decir, el dolor de cabeza se provoca porque nuestros vasos arteriales del cerebro hacen una vasodilatación tremenda que hace que provoque que tengamos ese dolor. Y eso desencadena toda una serie de estímulos bioquímicos como la liberación de los péptidos vasoactivos, que de ahí tenemos los anticuerpos monoclonales, o la activación del sistema trigeminal,
o incluso una inflamación global neurogénica de los vasos extracraneales y meningios que provocan esas alteraciones en la calidad de vida de las personas. Pasemos al siguiente, por favor. Y fijaros, la migraña, que hemos hablado de ella, fijaros, la migraña tiene 4 fases. Unos pródromos que te avisan que va a venir, unos postpródromos, que es cuando la persona ya la ha padecido y queda como agotada, pero puede haber un aura, que es como una problemática visual o auditiva, y sobre todo la cefalea, con síntomas asociados, que es la fase más importante y la que provoca más discapacidad. Fijaros que es importante que la persona que tenga migraña conozca todos estos problemas, porque cuanto antes empiece a tratarse, cuanto los pródromos empiecen a iniciarse, cuanto antes tome el medicamento en esa fase, menor cantidad de tiempo tendremos ese malestar de cefalea y la intensidad también será menor. La siguiente, por favor. Y ahora voy a ser un poquito, me vais a permitir ser un poquito más científico para que veáis que pues las cosas están bien regladas, en el sentido que el grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología ha editado 2 protocolos en estos 2 últimos años, que a pesar de la COVID pues han sido muy activos, en los que nos explican que en cuanto a cefalea primaria, lo más importante es hacer una correcta anamnesis y exploración neurológica, tanto ya sea en urgencias, porque van a urgencias como en atención primaria. Te das cuenta que lo he explicado antes. ¿Qué es lo importante? La anamnesis, entender qué está pasando y cómo está pasando. ¿Vale? Si tenemos que pedir pruebas complementarias o no, y la preferencia que debieran tener estas derivaciones, urgente, potente, normal, está bien relatada en los protocolos y, por tanto, tendría que no haber ningún tipo de demora si los dolores son incapacitantes. Esta guía nos ofrece herramientas de trabajo para que seamos capaces de priorizar circuitos para evitar retrasos en los diagnósticos y en la terapéutica. Es decir, para que veáis y saber que estamos intentando trabajar en ese aspecto global entre médicos de atención hospitalaria y atención primaria para intentar mejorar lo que es ese camino de la persona que padece cefalea, no solo migraña, pero a veces pues hay una serie de problemáticas. Porque fijaros que nuestro objetivo también es optimizar los puntos de ayuda a mejorar la calidad de vida, pero que hay unos déficits muy importantes a nivel nacional porque hay unidades de neurología que no tienen específicamente una unidad de cefalea para atender a ese tipo de pacientes. Pasemos al siguiente. En la siguiente, el protocolo es muy semejante, pero nos habla más de las cefaleas secundarias, ¿no? Y esas cefaleas secundarias, al final, lo importante está en la historia clínica y no solo en las pruebas complementarias que son en las que nos apoyaremos. ¿Por qué? Porque es muy importante determinar los signos de alarma que nos van a hacer pensar en esa cefalea secundaria. Pasemos a la siguiente, por favor, ¿ok? Y en esta diapositiva que ponemos ahora, serían los signos de alarma de cefalea o las banderas rojas, aquellos procesos que no tendríamos que pasar ante una cefalea primaria. ¿Cuándo son signos de alarma en una cefalea? Pues cuando hay un inicio reciente por encima de los 50 años, es decir, una señora o un señor que tiene una cefalea por encima de los 50 años, que tuviera antecedentes de neoplasia o que estuviera inmunodeprimido, o que tuviera riesgo de sangrado cada vez más prevalente en nuestra población por los tratamientos anticoagulantes y antiagregantes que estamos dando a la población que se están beneficiando con una muy buena calidad de vida. Pero luego tenemos que la cefalea puede asociarse a una serie de características, de signos y síntomas, como un fiebre sin foco, como vómitos en escopetazo, o la alteración del papiledema, que sería hacer un fondo de ojo, ver la dilatación por donde sale el nervio óptico, que eso explicaría que hay inflamación interna. Cuando en la exploración vemos una focalidad neurológica, es decir, en una persona pues, que igual no puede levantar un brazo o que tiene una ptosis palpebral, es decir, se le cae el párpado o una desviación de la comisura bucal, si hay crisis epilépticas, si hay trastornos de la conducta o una alteración del nivel de la conciencia. Y luego hay una serie de cefaleas específicas, muy poco frecuentes, pero que hay que estar pendientes, como puede ser la cefalea en trueno, o aquellas cefaleas que son refractarias a tratamientos habituales, o que hay un cambio en las características y una causa que les explique, o que cambia con los movimientos posturales, o que la localización es estrictamente unilateral sin criterios de una cefalea primaria clara. Pasemos al siguiente, por favor. Y por último, me gustaría pues, hablar de la telemedicina, ¿no? Lo que es las llamadas telefónicas que en cefalea pues parece que pueden tener un lugar específico. Mucho hemos hablado muchos hemos hecho a nivel de atención primaria, atención hospitalaria, de las consultas telefónicas. También desde el grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología hicieron un estudio para valorar pues, la importancia, la prioridad y la necesidad de esta telemedicina, ¿no? De estas videoconsultas o
llamadas telefónicas. Hicieron una revisión bibliográfica desde los años 60, se envió un formulario específico a todos los miembros del grupo de neurología, ¿de acuerdo?, de España, y luego los mismos expertos del grupo hicieron un consenso online para explicar qué conclusiones había llegado. Y lo que queda claro es que la telemedicina se puede implantar y el objetivo óptimo sería una videoconsulta en personas menores de 65 años y se dejaría la llamada telefónica para las personas, para personas mayores o con una individualización específica de los procesos de la que pueda tener aquella persona. La mayoría de los pacientes con cefalea y neuralgia estable son candidatos a un seguimiento mediante telemedicina, siempre con una primera visita presencial, si pudiéramos y debiera ser. En cefalea, después de la pandemia COVID, esta telemedicina ha venido para quedarse, no solo en el aspecto de la cefalea, sino en otros aspectos de la neurología, ¿vale? Y esta aplicación de la telemedicina, pues como todo, se puede utilizar en el diagnóstico, en la percepción, en monitorizar cómo son las crisis, en el tratamiento, explicando, haciendo una didáctica, y valorar, pues el teléfono de contacto para valorar las emergencias o las urgencias, pero como todo en la vida, y antes también lo ha dicho Isabel en cuanto a terapéuticas específicas, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Por tanto, siempre hay una balanza de oportunidades y siempre hay que valorar a la persona de manera individual. Y ya pasamos a la última, por favor, Raquel. Y en esta última diapositiva, simplemente una frase de uno de los médicos pues, más insignes de nuestra contemporáneos de nuestra historia, ¿no?, el doctor Gregorio Marañón, en el que tenemos que buscar más a la persona en la enfermedad que la enfermedad en la persona. Es decir, ¿qué es lo importante? Estamos tratando, estamos viendo, tenemos personas delante de nosotros con una serie de problemáticas de salud a las cuales tenemos que entender cómo les afecta. De esta manera vamos a ser mucho más eficientes a la hora de recomendar o dar una serie de pautas terapéuticas. Muchas gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias a ti, Toni. Ha sido muy esclarecedor y es evidente que todos formamos parte con este tipo de pacientes, igual que con pacientes con otras patologías, de este abordaje multidisciplinar que necesitan para mejorar su calidad de vida, entre otras cosas, y sobre todo estar perfectamente diagnosticados y evitar ese consumo de medicamentos.